y hoy es un privilegio poder charlar con él y en su representación saludar a tantos pediatras, médicos clínicos que trabajan también con niñas y niños. Así que Enrique, muy buenos días, muchas gracias y en tu nombre, feliz día. Muchas gracias. Soy yo el honrado en estar charlando hoy con ustedes y voy a transmitir a todos mis colegas este saludo. Lo valoro. Bueno, Enrique, antes de charlar de las cuestiones puntuales de agenda y lo que está pasando en estos tiempos, vamos a hablar un poquito de la vocación. Yo, si mal no recuerdo, habías contado alguna anécdota que más que vocación te encontró la profesión, te buscó, te eligió. De verdad, yo había trabajado como médico agregado, pero en realidad todavía no era médico, era estudiante de medicina y trabajaba en un hospital público, en el Hospital Córdoba de la ciudad. Y la verdad es que no me gustaba revisar adultos, era una cosa espantosa. Son muy grandes, muy largos, no se terminan nunca. Y cuando me recibí, abandoné la profesión. Dejé el título y me fui a trabajar a otra cosa. Un año después, un año después, volví y de un viaje sin un peso y dije, algo tengo que hacer. Y recordé que tenía el título. Entonces lo busqué, busqué trabajo, no encontré por ningún lado. Eran años difíciles, era 1980, hace 40 años atrás. Claro. Y quedaba un lugar en la residencia de pediatría. Me anoté, gané un puesto, empecé a trabajar el primer día y ese primer día me acerqué a las camas del hospital, te adjudicaban dos camitas donde estaban dos pacientes internados. Por suerte una estaba vacía, por mi ignorancia absoluta, y la otra había una niña recuperándose de 3 años, que me tiró los brazos y yo la alcé y ella se acurrucó acá en mi hombro y así estuvo toda la mañana mientras pasó mi primer día. Y ese fue el día en que la pediatría me eligió a mí. Qué bárbaro, qué hermosa, qué linda historia. Y en perspectiva, Enrique, al día de hoy, si recordás ese momento, más allá de la satisfacción profesional, ¿cuán sabio estás hoy después de toda esa sabiduría que tienen los niños que has ido acumulando con el paso del tiempo? Y la única sabiduría que uno puede conseguir después de 40 años es que cada día uno aprende otra cosa, que todo es dinámico, que como decía un famoso filósofo griego, nada es permanente excepto el cambio. Y que cada vez que yo abro la puerta del consultorio y entra una familia, entra un corazón abierto que me cuenta sus intimidades, sus detalles, sus preocupaciones, sus angustias, y hay que estar a la altura de eso. Entonces, desde esa perspectiva me siento un privilegiado, un espectador privilegiado de infancias que fueron infancias y ahora traen sus propios hijos. Y es muy emocionante ver el paso del tiempo en los chicos. Recuerdo escucharte hablar de escuchatorio en lugar de consultorio. Cuán importante es escuchar a los niños, y ya vamos hablando un poco de este presente, cuán importante ha sido en todos estos meses escucharlo, y quizás uno, considerándolo de alguna manera muy parcial, uno tiene la sensación de que poco los hemos escuchado. Este es un término que yo le pedí prestado a Carlos Pressman, un famoso médico clínico a quien yo respeto y con quien soy amigo. Y el escuchatorio es una función vital para los médicos en general. La gente necesita que un médico la asista, pero básicamente que la escuche. La mayoría de las familias, por lo menos en mi consultorio, vienen con la solución ya en la boca. Ya vienen conversando y explicando la situación y el origen, y solamente hay que despejar respetuosamente y que la solución aparezca en una alianza terapéutica que hacemos con los padres. Y así funciona, escuchando. Enrique, ¿cómo están los niños, las niñas hoy en este presente? Ya llevamos casi 8 meses de aquel comienzo de esta pandemia. ¿Cuáles son esas respuestas a la escucha que podés llegar a hacer vos en cada atención, en cada llegada a ellos? Hay dos aspectos. Un aspecto es el sanitario, el que tiene que ver con el virus, en el que hay que dar una excelente noticia. Eh, la, la, el Ministerio de Salud de la provincia ya ha publicado las últimas cifras. La semana pasada ya hemos superado los 1.800 niños
menores de 15 años infectados por SARS, que es el virus que causa COVID. COVID es el nombre de la enfermedad. Ujú. De esos 1.800, ninguno fue a terapia intensiva. Ninguno estuvo en peligro, ninguno recibió asistencia ventilatoria mecánica, todos volvieron a su casa. Qué gran dato. Tal vez ustedes escuchen noticias de alguna persona menor de edad que falleció por enfermedades muy graves con COVID, pero no por COVID. Ujú. La enfermedad COVID se agregó al final de una tortuosa trayectoria de enfermedades y de lesiones. Esa es Bien. la mejor noticia que uno puede Sí. transmitir. Los chicos están a salvo, las embarazadas están a salvo, la lactancia está a salvo. Parece que el virus no le interesa infectar de manera grave. Esa es una buena noticia. La otra tiene que ver con el aislamiento, la pérdida de rituales, la pérdida de ritmos, la falta de amigos, de primos, de colegio, de maestras, de guías. Y hay muchas cosas que hemos descubierto. La primera es que la familia actual difícilmente ordena la vida de los chicos. La vida de los chicos, la mayoría, está ordenada por una institución externa que se llama escuela. La Ujú. escuela ordena la vida. Dice a qué hora hay que despertar, a qué hora hay que desayunar, a qué velocidad, cómo salir corriendo, eh, cuáles son los horarios de estudiar y de descansar. Y en la casa, imaginen la escena, en la misma mesa familiar se desayuna, se almuerza, se estudia, se trabaja, se hace la tarea, se hacen... Es demasiado. Hay que usar compartimentos, hay que usar espacios distintos, porque si no Ujú. empiezan los síntomas. Ujú. Digo, hay una diferencia allí entre la enseñanza y la educación. Digo, lo que pasa en la casa es educación. Eso es clarísimo. Siempre he defendido esta idea que has dicho. El que enseña es la escuela. Perdón, mirá vos. El que enseña es el padre, la madre o los cuidadores que sean. Claro. Digo que a los chicos tienen que entrar al colegio, a cualquier colegio, ya educados. Ujú. Y eso debería ser la premisa fundamental de la familia. Pero la verdad es que los ritmos laborales hacen que los padres estén cada vez, o estaban cada vez más lejos de la casa, más ausentes, y la escolaridad se iniciaba antes. Por lo tanto, la escuela se encargaba de educar, a saludar, lo educaba para limpiarse la boca, educaba a lavarse las manos, educaba a decir gracias, cuestiones que no Claro, competen a la escuela, claro. no Doctor, deberían. no, claro, no deberían. Se escucha mucho esto de que los niños están cansados, los niños están hastiados, están enojados. Digo, en un punto, ¿es saludable esto? ¿Es saludable el enojo? Es excelente lo que estás diciendo, porque las personas sanas se enojan después de 8 meses de Ujú. estar encerradas. Las personas sanas hacen berrinches. Las personas sanas se hacen pis en la cama, quieren volver a dormir con los padres, quieren volver al chupete, al biberón, a rituales que le otorguen cierta certeza en este mar de incertezas que significa la pandemia. Sí, Cuidado con las personas que no reaccionan, que no dicen nada, claro. o son extraordinarios resilientes, o algo está pasando en ellos y que no pueden reaccionar frente a tanto encierro. Ujú. Entonces, sí, son respuestas saludables. Y los chicos están dando síntomas muy transitorios. En una época tuvieron tics, después tenían insomnio, después tenían mucha pesadilla muy prolongada, después tenían trastornos digestivos. Fueron Ujú. sucediéndose distintos síntomas y signos, pero nos dimos cuenta que eran todos transitorios, que eran formas de decir, hey, hey, esto no me gusta, no me Sí. gusta, por favor, cambien esto. Las salidas recreativas aliviaron un poquito esto, pero sabemos que por ahora, Ujú. provisoriamente, no hay secuelas. Bien, bueno, ese es otro dato alentador. Doctor, ¿qué es posible en este presente? ¿Qué necesidades son de ahora, son de ya, de este momento para los niños y para las niñas? Lo primero, que la mitad de la población de la provincia de Córdoba se encuentre algún grado de conectividad con su escuela. Ujú.
porque la realidad dice que el 52% de los chicos de Sí, todos los niveles no están conectados. sí, es Y sin alarmante. conectividad no hay escuela virtual. Sí. Entonces eso es una de las grandes injusticias. Lo segundo es que mejore la calidad alimentaria de los chicos. Los chicos están sufriendo severamente esta tragedia y el impacto económico va a tener consecuencias a largo plazo. Eso sí va a lastimar. Y lo tercero es que empiecen a circular algunas buenas noticias. Por ejemplo, que los chicos no mueren por SARS, que los chicos no tienen secuelas por estar encerrados, que los chicos de la adversidad salen templados y más fuertes, Ujú. que los chicos están conociendo que el sufrimiento es parte de la vida, y que no anochezcan frente a un televisor, perdón ustedes, Sí, contando está bien. muertos. Sí. Por favor, eso ya está, eso ya está. Basta de batir récord delante de los chicos. Sí, sí, es interesante. Doctor, me lleva a esto, la hiperconectividad por la cual circulan todas estas informaciones. ¿Cómo analiza este presente de tantas pantallas hacia los niños? ¿Qué es conveniente, qué no? ¿Qué sucede en los niños hiperconectados? Voy a contar mi experiencia, que es lo más honesto que yo puedo decir. No hablo por todos, pero también tengo una buena noticia. El exceso de pantallas que ha causado la flexibilización de los Ujú. padres teniéndolos encerrados todos los días ya no saben de qué disfrazarse para entretener. Por lo tanto, relajan un poquito las normas, las reglas del uso de pantallas y les dan las tablets, le dan el celu, le dan más tele. Los chicos se empiezan a cansar, se empiezan a hastiar. Y ese abuso de pantallas está mostrando que los chicos saben reaccionar y en algún caso están saliendo de nuevo a jugar a la vereda o al Sí. patio, o como el Justiniano Pose, que ustedes tienen mucha más libertad que nosotros. Nosotros tenemos la cárcel de la ciudad. Ustedes tienen la libertad de una población menos populosa y por lo tanto los envidio enormemente. Bueno, decías algo importante, Enrique, me parece retomarlo, esto de que el regreso y las secuelas y los niños están pensando siempre hacia adelante en ese sentido, doctor. ¿Tienen una facilidad mayor para saltear este proceso? Los niños se definen como niños porque tienen futuro, ellos no conocen el pasado, no les Ujú. importa el pasado. Conocen mucho el presente y el futuro. Y me baso de nuevo en mi experiencia de acompañar a muchas familias con enfermedades crónicas, cuyos chicos estaban internados en su casa, estaban periodos prolongados, meses y a veces años, no solamente aislados de sus amigos, de sus primos, de su colegio, sino con enfermedad, con dolor, con medicamentos. Y después de un tiempo, cuando se curaban y les daban el alta, los chicos mostraban de que no tenían secuelas, de que se habían recuperado y que en 2 o 3 semanas olvidaban lo que había pasado. Esto a mí me da esperanzas de que este encierro masivo no deje secuelas, porque los chicos tienen memoria. Ujú. Y para los chicos la memoria es la capacidad de olvidarse del dolor. Ujú. Y olvidarse del dolor es una de las cosas más potentes que uno podría tener para ser medianamente feliz. No sé si los adultos tenemos la misma capacidad. Sí, sí, tal cual. Bueno, muchas gracias, doctor. Vamos a ir cerrando. Hay muchas cosas lindas para charlar y para retratar. Mencionó algo muy importante que es la desventaja de muchos niños que están fuera del sistema educativo hoy por hoy, lamentablemente. ¿Cómo analiza que será ese regreso en el que todos se encuentren? Algunos habrán avanzado, otros no, esa diferencia. ¿Qué será importante considerar desde el área educativa, desde la propia familia, cuando eso suceda? Hay grupos de especialistas que precisamente están investigando en forma colectiva este fenómeno. Creo que el año que viene va a ser la repetición de este para muchos, Ujú. porque a menos que se tome una medida de nivelación hacia abajo y que digan todos aprueban, hayan o no cursado, eh, creo que los contenidos se han perdido definitivamente. Habría que preguntarse si a falta de colegio, ¿qué han aprendido en su casa? ¿Cómo fueron educados? ¿Qué recibieron en su casa? Porque aprender no solamente es
en la escuela. ¿Qué contactos tuvieron? ¿Qué aprendieron? ¿Quiénes fueron los que dibujaron, pintaron, armaron cosas con madera? ¿A dónde fue su imaginación en este tiempo sin colegio? Es cierto que la currícula va a decir que no cursaron, pero su cabeza creció. Cada familia deberá encontrar la respuesta a eso. Desde el punto de vista general, yo avisoro un 2021 con marzo y abril destinado a cerrar este año, cerrar los sextos años, el sexto grado, los primeros, que son los años importantes para que el sistema se mueva. Porque si sexto no egresa, ¿cómo se mueve en el resto de los años? Claro. Sí. Y a partir de ahí empezar a acomodar, y de qué manera acomodar el año que viene. Es un enigma. Bueno, le agradecemos muchísimo, ha sido muy valioso este tiempo, Enrique, reiterarle el feliz día. Y para cerrar, un ejercicio que suelo hacer con los entrevistados y que me gustaría mucho hacerlo con usted en relación a la profesión, un encuentro virtual entre el Enrique de hoy, con 40 años de profesión, con el niño que ha sido. En ese encuentro, ¿qué le diría el Enrique de hoy, con el conocimiento pediátrico, por el conocimiento de vida, al Enrique chiquito que estaba en Córdoba por aquel entonces? Sí, sí. Estaba en Córdoba, yo nací en la ciudad de Córdoba. ¿Qué consejo, qué mensaje, qué te gustaría decirle? Que esto pasa muy rápido, que no se apure, que disfrute cada día, pero no como una leyenda de póster, que disfrute el juego, que no pierda el juego. Hay muchas actividades de los chicos que obligan a olvidarse del juego. Yo les diría, Enrique, juega más, vale la pena, no hay que apurarse. Hermoso, un abrazo grande y feliz día, Enrique, muchas gracias. Mil gracias a ustedes, un honor. El doctor Enrique Orchansky pasaba hoy en un día especial. Reiteramos el saludo para los pediatras, médicos clínicos que trabajan con niños y niñas, con muchos mensajes muy interesantes que vienen a cuenta de esta pandemia, con necesidades y la escucha tan necesaria, y como sociedad que debemos de hacer de los niños en esta sabiduría que en ellos reside.